Su Armando fue bendecido, ladrón, ladrón, lárguese de aquí, gritaban las personas señalando con desprecio hacia su Armando, mientras él intentaba explicar su inocencia con las manos temblorosas y la voz quebrada por la injusticia que estaba viviendo en ese momento tan terrible de su vida. Aquel señor de edad avanzada, con el rostro marcado por los años y las arrugas profundas que contaban historias de una vida llena de trabajo duro y sacrificios constantes, había conseguido finalmente un empleo como ayudante de albañil en una obra de construcción que se levantaba en las afueras de la ciudad. Un lugar donde las oportunidades eran escasas y la competencia por cualquier trabajo era feroz entre los muchos hombres que necesitaban llevar el sustento diario a sus hogares. La obra era grande y prometía durar varios meses, lo que significaba para su Armando la posibilidad de tener ingresos constantes por primera vez en mucho tiempo, después de haber pasado temporadas largas sin encontrar trabajo alguno, buscando en cada esquina, en cada negocio, en cada lugar donde pudiera haber una oportunidad para un hombre de su edad, que ya no contaba con la fuerza de sus años mozos, pero que todavía tenía la voluntad inquebrantable de salir adelante con dignidad y honradez. Sin embargo, en un día que parecía común y corriente como todos los demás, cuando el sol brillaba intensamente sobre el terreno polvoriento de la construcción y los trabajadores se movían de un lado a otro cargando materiales pesados y mezclando cemento, su Armando fue acusado injustamente de haber cometido un robo que él jamás había siquiera contemplado hacer, porque sus principios morales y los valores que le habían inculcado sus padres desde pequeño le impedían siquiera pensar en tomar algo que no le perteneciera, sin importar cuán grande fuera su necesidad o cuán desesperada fuera su situación económica en esos momentos difíciles. Este señor de cabello completamente blanco y espalda ligeramente encorvada por los años de trabajo físico intenso, necesitaba caminar durante 3 horas completas a pie solamente para poder llegar hasta el lugar de trabajo cada mañana, recorriendo calles empedradas, caminos de tierra, atravesando barrios enteros bajo el sol abrasador del mediodía, o la humedad fría de las madrugadas, sin poder permitirse el lujo de tomar un transporte público, porque cada peso que ganaba con tanto esfuerzo debía ser cuidado y administrado con extrema prudencia para poder cubrir las necesidades más básicas de alimentación y los gastos mínimos de supervivencia en su pequeña vivienda humilde, que apenas ofrecía protección contra las inclemencias del clima. El trabajo en la construcción era tremendamente exigente y demandaba una cantidad considerable de fuerza física que su Armando ya no poseía en la misma medida que los jóvenes trabajadores que laboraban a su lado, levantando bultos de cemento que pesaban 50 kilogramos, cargando ladrillos pesados de un lugar a otro sin descanso, subiendo y bajando escaleras improvisadas, mientras el capataz gritaba órdenes constantemente para que el trabajo avanzara más rápido y se cumplieran los plazos establecidos por los dueños de la obra, que solo se preocupaban por terminar el proyecto lo antes posible, sin importarles las condiciones en las que trabajaban los hombres que hacían posible la construcción con sus manos callosas y su sudor diario. Como su Armando ya era un hombre de edad avanzada, con más de 65 años cumplidos y un cuerpo que había sido sometido a décadas enteras de trabajo físico agotador en diversos empleos que había tenido a lo largo de su vida, sufría constantemente con dolores muy intensos en la espalda baja que se extendían hacia sus piernas y le dificultaban enormemente realizar los movimientos que su trabajo requería, especialmente cuando debía agacharse para levantar materiales del suelo o cuando tenía que permanecer en posiciones incómodas durante periodos prolongados mientras mezclaba el cemento o ayudaba a los albañiles más experimentados en sus tareas diarias. Los dolores eran tan severos que en muchas ocasiones debía detenerse por unos segundos, respirar profundamente y apretar los dientes para soportar las punzadas agudas que recorrían su columna vertebral como si fueran descargas eléctricas que amenazaban con hacerlo caer al suelo en cualquier momento. Pero él nunca se quejaba en voz alta frente a sus compañeros de trabajo, ni mucho menos frente al capataz, porque sabía perfectamente que si demostraba cualquier signo de debilidad o incapacidad para realizar las tareas asignadas, sería despedido inmediatamente y reemplazado por alguno de los muchos hombres jóvenes y fuertes que esperaban ansiosos en las esquinas cercanas a la obra, con la esperanza de ser contratados para ganarse el pan de cada día. Siempre que llegaba la hora del almuerzo, cuando todos los trabajadores de la construcción se reunían en grupos bajo la sombra escasa de algunos árboles o en los rincones protegidos del sol intenso para descansar y recuperar energías comiendo los alimentos que habían traído desde sus casas en recipientes de plástico o en bolsas de papel, su Armando tenía la costumbre de sentarse completamente solo y alejado de los demás trabajadores, buscando un lugar apartado donde nadie pudiera verlo comer.
porque sentía una vergüenza profunda y un dolor en el alma que lo carcomía por dentro, al saber que su recipiente de comida contenía únicamente arroz blanco puro, sin ningún tipo de acompañamiento como carne, frijoles, verduras o cualquier otro alimento que pudiera hacer la comida más sustanciosa y nutritiva, como las que llevaban sus compañeros que disfrutaban de guisos caseros preparados con amor por sus esposas o madres, que se levantaban temprano cada mañana para cocinar alimentos completos y balanceados. Su Armando comía su arroz simple y sin sabor en completo silencio, masticando lentamente cada bocado mientras trataba de no pensar en lo mucho que le gustaría poder permitirse comprar, aunque fuera un poco de frijoles o un huevo cocido para acompañar su comida. Pero sabía que su situación económica era tan precaria y tan limitada que no podía darse esos pequeños lujos que para otras personas eran considerados como lo más básico y fundamental en su alimentación diaria. Los otros trabajadores que comían sus tortas rellenas de diferentes guisados, sus tacos con diversos tipos de carne asada o preparada en diferentes estilos culinarios tradicionales, sus refrescos fríos que les ayudaban a soportar el calor agobiante del mediodía, platicaban animadamente entre ellos sobre diversos temas mientras disfrutaban de su descanso merecido después de varias horas de trabajo físico intenso bajo el sol implacable que caía verticalmente sobre sus cabezas. Compartían historias de sus vidas personales, hablaban sobre sus familias con orgullo y cariño, hacían bromas y se reían a carcajadas creando un ambiente de camaradería que hacía más llevaderas las duras condiciones laborales que enfrentaban todos los días, pero su Armando permanecía siempre al margen de esas conversaciones alegres y de esos momentos de convivencia entre compañeros, no porque los demás lo excluyeran deliberadamente o porque fueran hostiles con él, sino porque él mismo había decidido mantenerse apartado para evitar que alguien pudiera notar la pobreza extrema de su comida y sentir lástima por él, o, peor aún, que alguno de sus compañeros pudiera hacer algún comentario o alguna pregunta incómoda sobre por qué solo comía arroz sin ningún acompañamiento, lo cual habría sido sumamente humillante para un hombre que toda su vida había trabajado con dignidad y que siempre había intentado mantener la frente en alto a pesar de todas las adversidades y dificultades económicas que había enfrentado a lo largo de sus muchos años de existencia en este mundo lleno de desafíos y pruebas constantes. Un día que parecía transcurrir con normalidad como cualquier otro día de trabajo en la obra de construcción, mientras su Armando se encontraba arrodillado sobre el suelo irregular, preparando una mezcla de cemento con arena y agua en una artesa grande de metal, que hacía un ruido metálico cada vez que movía la pala para mezclar los materiales, concentrado completamente en su tarea y sintiendo como el sudor corría por su frente y su espalda, empapando su camisa vieja y desgastada por el uso constante y los múltiples lavados. De repente escuchó una voz fuerte y agresiva que lo llamaba desde lejos, con un tono acusatorio que inmediatamente le provocó un escalofrío que recorrió toda su columna vertebral. «Oiga usted, anciano, venga para acá inmediatamente», gritaba uno de los trabajadores más jóvenes con el rostro completamente rojo de ira y los puños cerrados con fuerza, como si estuviera a punto de golpear a alguien en cualquier momento. Su Armando se levantó con dificultad del suelo, sintiendo como sus rodillas protestaban dolorosamente por el esfuerzo después de haber estado arrodillado durante tanto tiempo, y caminó lentamente hacia donde se encontraba el joven trabajador que lo había llamado con tanta brusquedad, sin tener la menor idea de qué era lo que estaba sucediendo o por qué razón estaba siendo convocado de esa manera tan hostil y amenazante. Cuando llegó hasta donde estaba el grupo de trabajadores que se había reunido formando un círculo amenazador, el joven que lo había llamado lo señaló directamente con el dedo índice extendido y le gritó con voz llena de acusación y desprecio que resonó por toda la obra, haciendo que todos los demás trabajadores dejaran sus labores para voltear a ver qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento de tensión. «Usted robó mi comida el día de hoy, anciano ladrón. Ya lo sabía. Siempre supe que era usted un muerto de hambre capaz de robar la comida de sus propios compañeros de trabajo». Las palabras cayeron sobre su Armando como si fueran piedras pesadas lanzadas con fuerza contra su pecho, dejándolo completamente sin aliento y con una sensación de shock profundo que lo paralizó momentáneamente mientras intentaba procesar la terrible acusación que acababa de escuchar salir de los labios de aquel joven trabajador, que ahora lo miraba con ojos llenos de odio y desprecio, como si realmente fuera culpable del crimen que le estaban imputando sin ninguna prueba real ni evidencia concreta que sustentara tal afirmación tan grave y dañina para su reputación y su honor personal. «Yo jamás he robado nada en toda mi vida, señor.
intentó explicar su Armando con voz temblorosa y los ojos comenzando a llenarse de lágrimas de impotencia. Ante la injusticia que estaba viviendo, yo soy un hombre honrado que siempre ha trabajado con dignidad y respeto hacia los demás. Pero el joven trabajador no quiso escuchar absolutamente nada de lo que su Armando intentaba decirle para defenderse de aquella acusación tan injusta y tan falsa, sino que por el contrario comenzó a gritar aún más fuerte, llamando la atención de todos los trabajadores de la obra, incluyendo al capataz y al mismísimo patrón dueño de la construcción, que en ese momento se encontraba realizando una inspección de rutina para verificar el avance del trabajo. No me venga con cuentos, viejo ladrón. Yo sé perfectamente que fue usted quien tomó mi torta que había dejado guardada con mucho cuidado en mi mochila mientras trabajaba. Seguramente pensó que nadie se daría cuenta de su robo, porque siempre anda solo y alejado de todos nosotros, escondiéndose como las ratas que se esconden en los rincones oscuros. El patrón de la obra, un hombre corpulento de mediana edad, vestido con ropa más fina que la de los trabajadores, y que siempre llevaba consigo un teléfono celular de última generación y una carpeta con documentos importantes relacionados con el proyecto de construcción, se acercó rápidamente al lugar donde se estaba desarrollando el altercado con expresión severa en su rostro y ceño fruncido que demostraba su molestia por la interrupción del trabajo. ¿Qué es todo este escándalo que está ocurriendo aquí en mi obra?, preguntó con voz autoritaria y demandante mientras miraba alternativamente al joven trabajador que había hecho la acusación y a su Armando que permanecía de pie con la cabeza ligeramente agachada y las manos entrelazadas frente a su cuerpo en una postura que reflejaba su humildad y su nerviosismo ante la situación tan difícil que estaba enfrentando. Patrón, este anciano que usted contrató hace algunas semanas es un ladrón que robó mi comida durante el descanso del mediodía, explicó el joven trabajador con tono acusatorio y señalando nuevamente con el dedo hacia su Armando como si fuera un criminal peligroso que merecía el castigo más severo posible. El patrón, sin siquiera tomarse el tiempo necesario para investigar adecuadamente la situación, ni para preguntarle a su Armando su versión de los hechos, o para buscar algún tipo de evidencia que pudiera comprobar o desmentir la acusación que se había hecho, inmediatamente asumió que la acusación era verdadera, basándose únicamente en las apariencias y en los prejuicios que tenía sobre las personas de edad avanzada que vivían en condiciones de pobreza extrema. Ya sabía yo que contratar a un anciano como usted iba a traerme problemas tarde o temprano, dijo el patrón dirigiéndose directamente a su Armando con voz llena de desprecio y desilusión. Seguramente la necesidad y el hambre lo llevaron a cometer este acto deshonesto de robar la comida de sus propios compañeros de trabajo, lo cual es completamente inaceptable en mi obra, donde siempre he procurado mantener un ambiente de respeto y honestidad entre todos los trabajadores. Recoja sus pocas pertenencias inmediatamente y lárguese de aquí ahora mismo antes de que llame a las autoridades para que lo arresten por ladrón. No quiero volver a verlo nunca más cerca de esta construcción ni de ninguno de mis proyectos futuros. Su Armando intentó una vez más explicar su inocencia, tratando de hacer entender al patrón y a todos los presentes que él nunca había robado nada y que alguien más debía ser el responsable del robo de la comida, pero absolutamente nadie quiso escuchar ni una sola palabra de lo que él tenía que decir en su defensa. Los demás trabajadores miraban la escena con expresiones diversas en sus rostros, algunos con curiosidad morbosa, otros con indiferencia total como si no les importara en absoluto lo que le estaba sucediendo a su compañero de trabajo, y unos cuantos con cierta incomodidad al presenciar cómo un hombre anciano estaba siendo humillado públicamente y expulsado de su trabajo sin que se le diera la oportunidad de defenderse apropiadamente o de demostrar su inocencia ante las acusaciones falsas que se habían levantado en su contra. El ambiente en la obra se había vuelto tenso y cargado de una energía negativa que hacía que todos quisieran que la situación se resolviera rápidamente para poder volver a sus labores habituales y olvidar el incidente desagradable que acababan de presenciar. Con los ojos completamente llenos de lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas y el corazón destrozado en 1000 pedazos por la injusticia tan terrible que acababa de sufrir, su Armando recogió la pequeña mochila desgastada que contenía sus pocas pertenencias personales, incluyendo su recipiente vacío de comida que había contenido el arroz simple que había comido durante el almuerzo, una botella de plástico reutilizada que usaba para llevar agua desde su casa y un pañuelo viejo que usaba para secarse el sudor durante las horas de trabajo bajo el sol abrasador. Salió caminando lentamente de la obra de construcción con la cabeza agachada y los hombros caídos en una postura de derrota total, mientras escuchaba a sus espaldas los comentarios burlones y los insultos que algunos de los trabajadores más crueles lanzaban hacia él sin ningún tipo de compasión o empatía por el sufrimiento que estaba experimentando en ese momento tan doloroso de su vida.
«Ladrón, ladrón, váyase de aquí y no regrese nunca más», gritaban las voces detrás de él mientras se alejaba del lugar que durante algunas semanas había representado su única fuente de ingresos y su esperanza de poder salir adelante económicamente, a pesar de todas las dificultades que enfrentaba día tras día. Lo peor de toda esta situación tan injusta y tan dolorosa era que su Armando no solamente perdió su trabajo de manera súbita e inesperada, sino que además salió de allí sin recibir ni un solo peso del salario que había ganado trabajando durante las últimas semanas con tanto esfuerzo y dedicación, soportando dolores intensos en su espalda, caminando 3 horas completas para llegar al trabajo cada mañana y otras 3 horas para regresar a su casa cada noche, bajo el sol abrasador del día o la oscuridad peligrosa de la noche. El patrón simplemente se negó a pagarle, argumentando que un ladrón no merecía recibir ningún tipo de compensación por su trabajo, y que debería sentirse afortunado de que no lo estaba denunciando ante las autoridades policiales para que fuera arrestado y encarcelado por el supuesto crimen que había cometido, robando la comida de su compañero de trabajo. Esta decisión arbitraria e injusta del patrón significaba que su Armando había trabajado arduamente durante varias semanas sin recibir absolutamente nada a cambio, lo cual representaba una pérdida económica devastadora para alguien que vivía en condiciones de pobreza extrema y que dependía completamente de cada peso que ganaba para poder sobrevivir y cubrir sus necesidades más básicas de alimentación y vivienda. Con el corazón completamente destrozado y el alma llena de un dolor profundo que parecía consumirlo desde adentro, su Armando comenzó su largo camino de regreso a casa, caminando por las mismas calles polvorientas y los mismos caminos de tierra que había recorrido tantas veces durante las últimas semanas, cuando se dirigía al trabajo cada mañana, lleno de esperanza y determinación de hacer un buen trabajo a pesar de su edad avanzada y sus limitaciones físicas. Pero ahora el camino se sentía completamente diferente, mucho más largo y mucho más pesado que nunca antes, porque cada paso que daba le recordaba el fracaso que acababa de experimentar y la injusticia terrible que había sufrido sin haberla merecido en absoluto. Sus piernas cansadas y doloridas apenas podían sostener el peso de su cuerpo, que parecía haberse vuelto más pesado después de la humillación pública que había vivido frente a todos sus compañeros de trabajo y su patrón, y su mente no podía dejar de reproducir una y otra vez las escenas de lo que había sucedido, las acusaciones falsas, los gritos llenos de odio, las miradas de desprecio y el rechazo total de todas las personas que lo rodeaban en ese momento tan oscuro de su existencia. Cuando ya había caminado aproximadamente la mitad del trayecto que lo separaba de su humilde vivienda, sintiendo cómo el sol comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojizos que anunciaban la proximidad del atardecer, su Armando ya no pudo continuar caminando porque sus piernas simplemente se negaban a seguir moviéndose, y todo su cuerpo parecía estar al borde del colapso total por el agotamiento físico acumulado después de un día completo de sinotsinillos. Trabajo duro seguido por la caminata larga bajo el calor intenso del sol de la tarde. Se detuvo al lado de la carretera donde había una pequeña área de tierra seca y pedregosa, y se sentó pesadamente sobre el suelo duro sin importarle que su ropa se ensuciara con el polvo del camino, o que las pequeñas piedras se clavaran incómodamente en su trasero. Una vez sentado allí en ese lugar solitario a la orilla de la carretera, completamente solo con sus pensamientos tortuosos y sus emociones devastadoras, su Armando finalmente permitió que todas las lágrimas que había estado conteniendo durante las últimas horas salieran libremente de sus ojos cansados, rodando abundantemente por sus mejillas arrugadas y cayendo sobre la tierra seca formando pequeñas manchas oscuras de humedad. Lloró amargamente durante varios minutos sin poder controlarse, con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo frágil y le dificultaban enormemente la respiración, sintiendo como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros cansados, y ya no tuviera las fuerzas necesarias para seguir luchando contra las adversidades constantes que la vida le presentaba una tras otra, sin darle ningún respiro ni ninguna oportunidad de recuperarse antes de enfrentar el siguiente problema a olas. Siguiente dificultad. En medio de su llanto desconsolado y su dolor profundo que parecía no tener fin, su Armando levantó lentamente su rostro hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse con la llegada inminente de la noche, y con voz quebrada por las lágrimas y el sufrimiento que estaba experimentando, comenzó a hablar en voz alta dirigiéndose directamente a Dios, como si estuviera teniendo una conversación personal con el Creador del universo, que seguramente podía escucharlo desde las alturas celestiales donde
Moraba rodeado de ángeles y santos que nunca tenían que preocuparse por cosas tan mundanas como conseguir trabajo o tener suficiente dinero para comprar comida. Mi Señor Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, observando todo lo que sucede en este mundo lleno de sufrimiento e injusticia, si en verdad me estás escuchando en este momento, mientras estoy aquí sentado completamente solo, al lado de esta carretera desierta, llorando como un niño pequeño que ha perdido a sus padres, te suplico con todo mi corazón destrozado que me expliques y me hagas entender la razón por la cual un hombre viejo como yo, que ya ha vivido tantos años en este mundo, y que ya has trabajado tanto durante toda su vida sin descanso, tiene que seguir sufriendo de esta manera tan terrible y tan dolorosa, sin que parezca haber ninguna esperanza de que las cosas mejoren algún día, dijo su Armando con voz temblorosa, mientras más lágrimas seguían brotando de sus ojos, como si fueran un manantial inagotable de tristeza y desesperación, acumuladas durante años de privaciones y dificultades constantes. ¿Por qué tengo que caminar 3 horas completas cada día solamente para llegar a un trabajo donde me pagan muy poco dinero y donde me tratan sin ningún respeto ni consideración por mi edad avanzada? ¿Por qué tengo que comer únicamente arroz puro sin ningún otro alimento que me proporcione los nutrientes necesarios para mantener mi cuerpo funcionando adecuadamente? ¿Por qué tengo que sufrir con dolores constantes en mi espalda que me hacen sentir como si tuviera cuchillos clavados en mi columna vertebral cada vez que me muevo o hago el más mínimo esfuerzo físico? Continuó hablando su Armando con el cielo que se oscurecía rápidamente sobre su cabeza, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer tímidamente en el firmamento, como si fueran pequeños testigos silenciosos de su sufrimiento y su dolor. Y ahora, encima de todo esto, Señor mío, tengo que soportar la humillación terrible de ser acusado injustamente de ser un ladrón frente a todos mis compañeros de trabajo, cuando yo nunca en toda mi vida he tomado algo que no me pertenezca. Ni siquiera cuando he pasado hambre durante días enteros, sin tener nada que comer excepto tal vez un pedazo pequeño de pan duro o un poco de agua para engañar al estómago y hacer que deje de doler por un rato. He sido expulsado de mi trabajo como si fuera un criminal peligroso, sin que nadie quisiera escuchar mi versión de los hechos, ni darme la oportunidad de demostrar mi inocencia ante esas acusaciones falsas y maliciosas que alguien inventó en mi contra por razones que no logro comprender. Y para colmo de males, tampoco me pagaron el salario que me correspondía por todo el trabajo duro que realicé durante estas últimas semanas, dejándome completamente sin ningún recurso económico para poder comprar comida o pagar los gastos más básicos de mi supervivencia diaria. Las palabras salían del corazón destrozado de su Armando, como si fueran oraciones desesperadas lanzadas hacia el cielo, con la esperanza de que alguien allá arriba pudiera escucharlo y tener compasión de su situación tan difícil y tan injusta. Sinceramente ya no aguanto más vivir de esta manera tan dura y tan cruel. Señor mío Dios Todopoderoso, confesó finalmente con voz apenas audible, mientras bajaba nuevamente su mirada hacia el suelo polvoriento, donde estaba sentado sintiéndose completamente derrotado y sin fuerzas para continuar luchando. Estoy cansado de levantarme cada mañana sin saber si tendré trabajo ese día. Estoy cansado de tener que caminar distancias largas bajo el sol abrasador o la lluvia fría sin tener dinero para pagar un transporte público. Estoy cansado de sentir hambre constantemente porque no tengo suficiente dinero para comprar comida nutritiva y variada como cualquier persona normal debería poder hacerlo. Estoy cansado de que la gente me trate con desprecio y me mire como si fuera menos que un ser humano digno de respeto solamente porque soy viejo y pobre. No sé cuánto tiempo más podré seguir viviendo así antes de que mi cuerpo finalmente se rinda y mi corazón deje de latir por el agotamiento extremo y la desesperanza total que siento en estos momentos tan oscuros de mi vida. Después de desahogarse completamente hablando con Dios y expresando todo el dolor y la frustración que llevaba acumulados en su interior durante tanto tiempo, su Armando se quedó sentado allí en silencio total durante varios minutos más, escuchando únicamente los sonidos nocturnos que comenzaban a surgir en el campo que lo rodeaba. El canto de algunos grillos escondidos entre la vegetación seca, el ladrido lejano de algún perro que vigilaba alguna propiedad cercana, el ruido ocasional de algún vehículo que pasaba por la carretera a gran velocidad sin siquiera notar la presencia del anciano que estaba sentado al costado del camino, sumido en sus pensamientos tristes y sus reflexiones dolorosas sobre la injusticia de su existencia.
Cuando finalmente logró calmarse un poco y las lágrimas dejaron de brotar de sus ojos, dejándolo con una sensación de vacío profundo en el pecho y un cansancio extremo que parecía haber penetrado hasta lo más profundo de sus huesos, su Armando se dio cuenta de que el cielo ya estaba completamente oscuro y que la noche había caído sobre la tierra trayendo consigo las sombras largas y las temperaturas más frescas que eran un alivio después del calor intenso del día, pero que también representaban un peligro para alguien que todavía tenía que caminar una distancia considerable para llegar a su casa, con gran esfuerzo y sintiendo como cada músculo de su cuerpo protestaba dolorosamente por el movimiento. Su Armando se incorporó lentamente del suelo, donde había estado sentado durante tanto tiempo, que sus piernas se habían entumecido y le costaba trabajo recuperar la circulación normal en sus extremidades inferiores. Se sacudió el polvo de su ropa lo mejor que pudo y se preparó mentalmente para continuar su camino de regreso a casa, sabiendo que todavía le faltaba recorrer una buena distancia y que debía apurarse antes de que la oscuridad se volviera demasiado profunda y peligrosa para un hombre de su edad, que caminaba solo por caminos poco transitados, donde podría ser víctima de asaltantes o sufrir algún accidente al no poder ver bien el terreno irregular por donde caminaba. Pero justo en el momento en que estaba a punto de dar el primer paso para reanudar su marcha, escuchó el ruido inconfundible de un motor de automóvil que se acercaba por la carretera y vio las luces brillantes de los faros de un vehículo que venía en su dirección iluminando el camino oscuro con dos haces de luz blanca y potente. El automóvil, que era de modelo reciente y se veía bien cuidado y limpio a pesar de estar cubierto con una ligera capa de polvo del camino, comenzó a reducir su velocidad cuando se acercaba al lugar donde su Armando estaba parado al lado de la carretera, y finalmente se detuvo completamente unos metros más adelante con el motor todavía encendido y las luces delanteras iluminando el camino que se extendía hacia adelante, desapareciendo en la oscuridad de la noche. De inmediato se abrió la puerta del lado del conductor y descendió del vehículo un hombre que parecía tener aproximadamente 40 años de edad, vestido con ropa de buena calidad que indicaba que probablemente tenía una posición económica cómoda y estable, portando un teléfono celular moderno en una de sus manos y con una expresión de preocupación en su rostro que se iluminaba tenuemente con la luz que provenía de la pantalla del dispositivo electrónico. El hombre comenzó a caminar de un lado a otro junto a su automóvil, con pasos nerviosos mientras hablaba por teléfono con alguien del otro lado de la línea, y su Armando pudo escuchar claramente lo que estaba diciendo a pesar de que había cierta distancia entre ellos. No puedo creer que esto me esté pasando justo ahora cuando tengo tanta prisa por llegar a la ciudad para una reunión importante, se quejaba el hombre con tono de frustración evidente en su voz. El neumático de mi automóvil se ponchó y aunque tengo todas las herramientas necesarias aquí en la cajuela del vehículo, incluyendo el gato hidráulico y la llanta de refacción, simplemente no tengo ni la menor idea de cómo cambiar un neumático porque nunca en mi vida he tenido que hacer este tipo de trabajo con mis propias manos. Continuó explicando el hombre mientras caminaba de un lado a otro con movimientos cada vez más agitados que reflejaban su nerviosismo creciente ante la situación problemática en la que se encontraba varado en medio de la carretera solitaria sin tener a nadie cerca que pudiera ayudarlo con su problema mecánico. Su Armando, a pesar de estar completamente agotado física y emocionalmente después de todo lo que había vivido durante ese día tan terrible y tan injusto, y a pesar de que su primer instinto era simplemente seguir su camino sin involucrarse en los problemas de otras personas porque tenía suficientes preocupaciones propias de las cuales ocuparse, sintió una compasión genuina hacia aquel hombre que claramente necesitaba ayuda en ese momento. Recordó los valores que sus padres le habían inculcado desde pequeño sobre la importancia de ayudar al prójimo siempre que fuera posible sin esperar nada a cambio, y decidió que a pesar de todo el dolor y la injusticia que había experimentado ese día a manos de personas que no habían mostrado ninguna compasión hacia él, no permitiría que esas experiencias negativas cambiaran su esencia como persona bondadosa y servicial. Con paso lento pero decidido, su Armando se acercó respetuosamente hacia donde estaba el hombre que seguía hablando por teléfono, con expresión cada vez más desesperada, y esperó pacientemente a una distancia prudente hasta que el hombre terminara su llamada telefónica para no interrumpirlo de manera descortés. Sí. Cuando el hombre finalmente colgó el teléfono y lo guardó en el bolsillo de su pantalón, con un suspiro profundo de resignación y frustración, su Armando carraspeó suavemente para llamar su atención sin asustarlo, y luego habló con voz educada y respetuosa como siempre había sido su costumbre al dirigirse a cualquier persona sin importar su posición social o económica. «Buenas noches tenga usted, joven señor», comenzó diciendo su Armando con un tono amable y deferente,
mientras se quitaba respetuosamente su gorra vieja y desgastada como señal de respeto hacia la otra persona. Disculpe usted que me esté entrometiendo en sus asuntos personales sin que nadie me haya dado permiso para hacerlo. Pero no pude evitar escuchar, mientras pasaba caminando por aquí, que usted está teniendo algunos problemas con su automóvil, y específicamente con un neumático que se ponchó, dejándolo varado en este lugar tan solitario y oscuro de la carretera. Quiero que sepa que cuando yo era más joven y tenía más o menos la misma edad que usted tiene ahora, trabajé durante varios años como mecánico automotriz en un taller pequeño que había en mi pueblo natal. Y aunque han pasado muchos años desde entonces y mis manos ya no son tan hábiles y fuertes como solían ser en aquellos tiempos de mi juventud, creo que todavía conservo los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente para poder ayudarlo a cambiar ese neumático ponchado si usted me los permite y no le molesta recibir ayuda de un anciano como yo. El hombre miró a su Armando con una expresión que mezclaba sorpresa, alivio y cierta desconfianza inicial que era natural en alguien que se encuentra solo en una carretera oscura y se topa con un desconocido. Pero después de observar detenidamente el rostro honesto y bondadoso del anciano, que estaba frente a él ofreciéndole ayuda desinteresada, decidió darle el beneficio de la duda y aceptar su ofrecimiento generoso. Señor, si realmente usted sabe cómo cambiar un neumático y no representa ningún problema para usted ayudarme en este momento, le estaría enormemente agradecido, porque sinceramente estoy completamente desesperado y no sé qué más hacer para resolver esta situación que me tiene varado aquí, perdiendo tiempo valioso, respondió el hombre con tono aliviado mientras se dirigía hacia la parte trasera de su automóvil para abrir la cajuela y sacar todas las herramientas y el neumático de refacción que necesitarían para realizar el trabajo de cambio del neumático ponchado. Su Armando, a pesar de sentirse exhausto y de que todo su cuerpo le dolía después del día tan largo y tan difícil que había tenido, se arremangó las mangas de su camisa vieja y se puso manos a la obra con una determinación que sorprendió incluso a él mismo, considerando las circunstancias tan adversas por las que estaba pasando. Comenzó revisando cuidadosamente el neumático ponchado para determinar exactamente dónde estaba el problema y cuál era la mejor manera de proceder con el cambio. Luego ubicó el gato hidráulico en el punto correcto debajo del chasis del automóvil para levantar el vehículo de manera segura sin causar ningún daño a la estructura. Y finalmente comenzó a aflojar las tuercas que sostenían el neumático ponchado en su lugar usando una llave de cruz que encontró entre las herramientas que el dueño del automóvil había sacado de la cajuela. A pesar de que sus manos artríticas y sus brazos débiles le dificultaban enormemente realizar estos movimientos que requerían fuerza y precisión, su Armando trabajó con paciencia y dedicación, recordando las técnicas que había aprendido décadas atrás cuando era un joven mecánico lleno de energía y entusiasmo por su trabajo. El hombre observaba con admiración genuina y respeto creciente cómo aquel anciano trabajaba con tanta maestría y profesionalismo a pesar de su edad avanzada y sus obvias limitaciones físicas, realizando cada paso del proceso de cambio de neumático, con la precisión y el cuidado de alguien que realmente sabía lo que estaba haciendo, y que tomaba orgullo en hacer bien su trabajo sin importar las circunstancias. Después de aproximadamente 20 minutos de trabajo constante bajo la luz tenue de los faros del automóvil, y con el sudor brotando abundantemente de su frente, a pesar del fresco de la noche, su Armando finalmente logró completar el cambio del neumático ponchado por el neumático de refacción que estaba en buenas condiciones, ajustó todas las tuercas con la fuerza necesaria para asegurar que el neumático estuviera bien sujeto y no representara ningún peligro durante el viaje, bajó cuidadosamente el automóvil usando el gato hidráulico hasta que las 4 ruedas volvieron a estar firmemente apoyadas sobre el suelo de la carretera, y finalmente verificó una última vez que todo estuviera en orden antes de declarar que el trabajo estaba completado satisfactoriamente. El automóvil ahora estaba listo para continuar su viaje sin ningún problema mecánico que pudiera representar un peligro o un inconveniente para su conductor. El hombre, visiblemente aliviado y profundamente agradecido por la ayuda inesperada que había recibido de aquel anciano desconocido, que había aparecido en su camino justo cuando más lo necesitaba, sacó su cartera de cuero del bolsillo trasero de su pantalón y preguntó con sincera gratitud en su voz: «Señor, ¿cuánto le debo por su servicio profesional y por el tiempo valioso que dedicó a ayudarme a resolver este problema que yo solo no hubiera podido solucionar? Díganme su precio y con mucho gusto le pagaré lo que usted considere justo por su trabajo tan bien realizado». Su Armando, sin embargo, negó suavemente con la cabeza y levantó su mano en un gesto que indicaba que no esperaba ni deseaba recibir ningún pago por la ayuda que acababa de brindar. «No es absolutamente nada, joven señor.
respondió su Armando con una sonrisa humilde y genuina, que iluminó brevemente su rostro cansado. Usted puede seguir tranquilamente su camino sin preocuparse por pagarme porque yo no hice este trabajo esperando recibir dinero a cambio. Simplemente vi que usted necesitaba ayuda y consideré que era mi deber como ser humano y como cristiano, brindarle esa ayuda sin esperar nada a cambio, más que la satisfacción de saber que pude ser útil a alguien que estaba en una situación difícil. El hombre quedó completamente sorprendido y profundamente conmovido por la bondad desinteresada y la generosidad genuina de aquel anciano que acababa de conocer apenas hacía unos minutos, pero que ya había demostrado tener un corazón noble y un espíritu generoso que era cada vez más raro de encontrar en un mundo donde la mayoría de las personas solo pensaban en su propio beneficio personal y esperaban recibir algo a cambio por cualquier favor que hacían a los demás. Después de observar detenidamente a su Armando durante unos segundos, notando su ropa vieja y desgastada, sus zapatos gastados con las suelas casi completamente lisas, su rostro marcado por los años de trabajo duro y privaciones constantes, pero sobre todo notando la bondad genuina que brillaba en sus ojos cansados a pesar de todo el sufrimiento que claramente había experimentado en su vida, el hombre tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de aquel anciano bondadoso. Señor, usted me parece una persona extraordinariamente buena y honesta, comenzó a decir el hombre con voz seria pero cálida al mismo tiempo. Y quiero darle una oportunidad que creo que se merece y que tal vez pueda mejorar significativamente su situación de vida si usted está dispuesto a aceptarla. Verá usted, continuó explicando el hombre mientras guardaba nuevamente su cartera sin haber sacado ningún dinero de ella. Yo soy dueño de un rancho grande que está ubicado aproximadamente a 1 hora de distancia de aquí. Es una propiedad extensa con varios edificios incluyendo una casa principal donde yo vivo con mi familia cuando visitamos el lugar durante los fines de semana y las vacaciones, establos para los caballos, corrales para el ganado y una casa más pequeña pero muy cómoda ahí, completamente equipada que originalmente construí para que viviera allí un cuidador o casero que se encargara de vigilar la propiedad y de realizar las tareas básicas de mantenimiento cuando yo no estuviera presente. El problema es que el casero anterior renunció hace aproximadamente 2 meses, porque consiguió otro trabajo mejor pagado en la ciudad, y desde entonces he estado buscando sin éxito a alguien confiable y responsable que pueda ocupar ese puesto tan importante para mí. Quiero ofrecerle a usted ese trabajo como casero de mi rancho. La casa donde viviría tiene 2 habitaciones espaciosas, una cocina totalmente equipada con estufa, refrigerador y todos los utensilios necesarios, un baño completo con agua caliente, sala y comedor, y todas las comodidades básicas que cualquier persona necesitaría para vivir cómodamente. El trabajo no es particularmente difícil, ni exige demasiado esfuerzo físico. Principalmente consiste en vigilar que todo esté en orden, alimentar a los animales 2 veces al día, hacer reparaciones menores cuando sean necesarias, y mantener los jardines y las áreas comunes limpias y bien cuidadas. A cambio de estos servicios, continuó explicando el hombre, viendo cómo los ojos de su Armando se abrían cada vez más con una mezcla de incredulidad y esperanza que luchaban por encontrar espacio en su corazón cansado. Yo le pagaré un salario digno y justo, que le permitirá vivir con comodidad y sin las preocupaciones económicas que estoy seguro ha estado enfrentando hasta ahora, además de que la casa donde viviría es completamente gratis, incluyendo todos los servicios básicos como electricidad, agua y gas que yo cubriré sin ningún costo adicional para usted. También quiero decirle que si usted tiene familia, ya sea esposa, hijos, nietos o cualquier otra persona que dependa de usted o con quien desee vivir, puede traerlos consigo al rancho sin ningún problema porque la casa es suficientemente grande para acomodar cómodamente a varias personas y yo estaría encantado de saber que usted tiene compañía y apoyo de sus seres queridos mientras desempeña sus labores como casero de mi propiedad. Su Armando simplemente no podía creer lo que estaba escuchando en ese momento, después de haber pasado el peor día de su vida siendo acusado injustamente de ladrón, siendo humillado públicamente frente a todos sus compañeros de trabajo, siendo expulsado de su empleo sin recibir el salario que le correspondía, llorando amargamente al lado de la carretera sintiéndose completamente derrotado y sin esperanzas de que su situación pudiera mejorar algún día, y rogándole a Dios con toda su alma que le explicara por qué tenía que sufrir tanto. Ahora de repente se encontraba escuchando a un completo desconocido, ofreciéndole no solamente un trabajo estable con un salario digno, sino también una casa cómoda donde vivir sin tener que pagar renta ni servicios, y la oportunidad de traer a su familia consigo si es que la tuviera.
Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente de los ojos de su Armando, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza y desesperación como las que había derramado horas antes, sino lágrimas de alegría inmensa, de gratitud profunda, de alivio indescriptible al saber que sus oraciones habían sido escuchadas y que Dios no lo había abandonado a pesar de todas las pruebas difíciles por las que lo había hecho pasar durante ese día tan terrible. Cayó literalmente de rodillas sobre el suelo polvoriento de la carretera, sin importarle que su pantalón se ensuciara o que las pequeñas piedras lastimaran sus rodillas ya doloridas por el trabajo del día, y comenzó a llorar abiertamente sin ninguna vergüenza ni intento de ocultar sus emociones, con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo mientras levantaba sus manos y su rostro hacia el cielo nocturno, que ahora estaba completamente cubierto de estrellas brillantes que parecían testigos celestiales del milagro que acababa de ocurrir en su vida. Gracias, 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 mi Señor. Dios Todopoderoso, repetía una y otra vez entre sollozos, mientras las lágrimas rodaban abundantemente por sus mejillas arrugadas. Gracias por no haberme abandonado en mi momento de mayor necesidad y desesperación. Gracias por haber escuchado mis oraciones y mis súplicas, cuando pensé que ya no había ninguna esperanza para mí. Gracias por haber enviado a este ángel en forma de hombre que apareció en mi camino, justo cuando más lo necesitaba, y que me estás ofreciendo una oportunidad tan maravillosa que jamás me hubiera atrevido a soñar que fuera posible. El hombre que había hecho la oferta también se sintió profundamente conmovido al presenciar la reacción tan genuina y tan emotiva de su Armando, y comprendió inmediatamente que aquel anciano realmente había estado pasando por momentos muy difíciles y que la oferta que acababa de hacerle representaba mucho más que simplemente un trabajo. Representaba una esperanza renovada, una segunda oportunidad en la vida, una confirmación de que todavía existía bondad en el mundo, y que sus años de sufrimiento y sacrificio no habían sido completamente en vano. Se acercó respetuosamente a donde su Armando estaba arrodillado llorando de alegría. Colocó suavemente su mano sobre el hombro del anciano en un gesto de consuelo y solidaridad humana, y esperó pacientemente a que se calmara un poco antes de ayudarlo a ponerse de pie nuevamente. Señor, no es necesario que me agradezca tanto, dijo el hombre con voz amable y sincera. Yo simplemente estoy reconociendo la bondad que usted tuvo al ayudarme cuando yo lo necesitaba. Y ahora tengo la oportunidad y la capacidad de ayudarlo a usted, de una manera que espero pueda hacer su vida significativamente mejor y más cómoda de lo que ha sido hasta ahora. Después de que su Armando logró calmarse lo suficiente para poder hablar coherentemente, a pesar de que las lágrimas todavía continuaban brotando de sus ojos de manera intermitente, aceptó con profunda gratitud y humildad la oferta generosa que le habían hecho, confirmando que sí estaba dispuesto y enormemente interesado en trabajar como casero en el rancho del hombre que acababa de conocer, pero que ya consideraba como un enviado divino que había llegado a su vida en el momento exacto cuando más lo necesitaba. El hombre le explicó que podían ir juntos esa misma noche hacia el rancho en su automóvil para que su Armando pudiera ver el lugar y la casa donde viviría. O si prefería, podían esperar hasta el día siguiente para darle tiempo de recoger sus pertenencias y despedirse de cualquier persona que necesitara ver antes de mudarse a su nuevo hogar. Su Armando, que prácticamente no tenía ninguna pertenencia de valor que recoger y que vivía completamente solo sin ningún familiar cercano que dependiera de él o que le importara su paradero, decidió que prefería ir esa misma noche al rancho porque no había absolutamente ninguna razón para quedarse ni un minuto más en el lugar donde había vivido durante los últimos años, experimentando únicamente pobreza, soledad y sufrimiento constante. Subieron juntos al automóvil que su Armando acababa de reparar minutos antes, y durante el trayecto de 1 hora hacia el rancho, conversaron amigablemente sobre diversos temas, mientras su Armando miraba por la ventana viendo cómo el paisaje oscuro pasaba rápidamente a los lados del vehículo que avanzaba por la carretera iluminada únicamente por los faros delanteros. Cuando finalmente llegaron al rancho y el hombre le mostró la casa donde viviría, su Armando simplemente no podía creer que un lugar tan hermoso, tan cómodo y tan bien equipado fuera a ser su nuevo hogar después de haber vivido durante tanto tiempo en condiciones tan precarias y miserables. La casa era exactamente como el hombre la había descrito, con 2 habitaciones amplias y bien ventiladas, una cocina completa con todos los electrodomésticos funcionando perfectamente, un baño limpio y moderno, sala con muebles cómodos, comedor con una mesa grande de madera sólida y hasta una pequeña área de jardín en la parte posterior donde podría cultivar algunas verduras o flores si así lo deseaba. Esa primera noche en su nueva casa, su Armando se acostó en una cama cómoda con sábanas limpias y suaves, algo que no había experimentado en años,
y antes de quedarse dormido profundamente después de un día tan largo y tan lleno de emociones extremas, agradeció una vez más a Dios por haberle dado esta bendición tan grande e inesperada que transformaba completamente su vida de un estado de miseria y desesperación a uno de esperanza, dignidad y comodidad que nunca pensó que volvería a experimentar en lo que le quedaba de vida. La moraleja de esta historia que acabamos de compartir con ustedes es muy clara y muy importante para todos nosotros, que enfrentamos dificultades y pruebas en nuestras vidas diarias. No debemos jamás quejarnos constantemente de nuestra vida, ni perder la fe en los momentos más oscuros y difíciles, porque Dios Todopoderoso que está en los cielos sabe perfectamente lo que hace y tiene un plan divino para cada uno de nosotros, aunque no siempre podamos entender ese plan con nuestra limitada perspectiva humana. A veces, las pruebas más difíciles y los momentos de mayor sufrimiento son precisamente los que nos preparan para recibir las bendiciones más grandes que están por venir. Y debemos mantener nuestra fe inquebrantable, nuestra bondad hacia los demás, y nuestra disposición a ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio, porque nunca sabemos cuándo ese acto de bondad desinteresada será exactamente lo que abra las puertas hacia nuestro propio milagro personal que cambiará nuestra vida para siempre. Si ustedes consideran que esta historia enseña una lección fuerte y valiosa sobre la importancia de mantener la fe, la esperanza y la bondad incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas, les pedimos que escriban la palabra amén en los comentarios como una forma de confirmar que el mensaje ha llegado a sus corazones y que están dispuestos a aplicar estas enseñanzas en sus propias vidas cuando enfrenten adversidades y desafíos. También les invitamos cordialmente a que compartan esta historia inspiradora con una persona especial para ustedes, alguien que tal vez esté pasando por momentos difíciles y necesite escuchar un mensaje de esperanza y de fe en que las cosas pueden mejorar si mantenemos nuestro corazón puro y nuestra voluntad de hacer el bien a los demás. Y por supuesto, los invitamos a que sigan nuestro perfil en esta plataforma para que puedan disfrutar de más relatos emocionantes, inspiradores y llenos de enseñanzas valiosas que compartiremos con ustedes regularmente para edificar sus vidas, fortalecer su fe y recordarles que nunca están solos en sus luchas, porque Dios siempre está observando y preparando bendiciones maravillosas para aquellos que permanecen fieles y bondadosos, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias que deban enfrentar en su camino por esta vida terrenal.